el primer parcial no los he podido revisar, aún no se les ha respondido. Lo mismo con su práctico, a medida que vaya revisando les voy respondiendo y les va a llegar a través del correo desde el cual hayan enviado. Vamos a continuar una tercera unidad que se llama distribución de probabilidades para lo que son variables aleatorias discretas. Después de esta unidad viene otra unidad que lleva exactamente el mismo título, pero es para variables aleatorias continuas. Vamos a ver la diferencia que hay entre los dos tipos de distribuciones. Básicamente es que en el tipo de distribución que vamos a ver hoy, bueno, iniciamos a ver hoy, no lo terminamos hoy, vamos a dedicarle unas 3 clases por lo menos. Y ahí está compartido. En este tipo de distribución, los eventos u observaciones, o si queremos llamarle ensayos, se realizan, se realizan reiteradas veces, se va repitiendo las observaciones, se va repitiendo los ensayos, similar a los casos de los ejemplos en que lanzamos un dado, recogemos el dado, volvemos a lanzar, recogemos el dado, volvemos a lanzar. Este tipo de distribuciones se enmarca dentro de este tipo de distribución que son variables aleatorias discretas. La diferencia con la siguiente unidad, que son variables aleatorias continuas, es que los sucesos, ese acto de lanzar el dado, ese evento de lanzar el dado, sucede continuamente, sucede sin parar todo el tiempo, va ocurriendo el evento, y eso se lo delimita o se lo determina dentro de unos intervalos de tiempo, dentro de los cuales, dentro del tiempo que nosotros definamos, los ensayos van a ir ocurriendo de forma continua. Es por eso que la otra unidad se llama distribución de probabilidades para variables aleatorias continuas. Bien, veamos dentro de la unidad que vamos a ver hoy, nosotros, me permitieron, la tengo, voy a acomodar mi pantalla. Ahí estamos. Nosotros vamos a ver 3 tipos de distribuciones hablando de lo que son variables aleatorias discretas. La primera que vamos a ver hoy va tomando como base un proceso que se llama de Bernoulli. Lo escribimos en estos apuntes como distribución de Bernoulli, pero en realidad simplemente Bernoulli viene siendo un proceso. ¿Qué nos dice Bernoulli para este tipo de distribución? Que en realidad se llama binomial la distribución, que va haciendo el proceso de Bernoulli, pero de forma reiterativa, de forma repetida. Nos dice las consideraciones que vamos a tomar para este tipo de distribución. Solo son posibles 2 resultados, y además los resultados son mutuamente excluyentes. Ya lo tenemos nosotros, los conceptos de eventos que son mutuamente excluyentes y eventos que no son mutuamente excluyentes. Entonces, este tipo de distribución o proceso de Bernoulli se considera que solamente admite 2 posibilidades de resultados que además son mutuamente excluyentes para cada ensayo u observación que se realice por conveniencia. A estos resultados se los denomina, por favor, esta partecita les voy a pedir que atendamos un poquito, que recoge la regla básica de lo que son probabilidades, de lo que es el cálculo de probabilidades. Por un tema de conveniencia, estos resultados se los va a denominar como éxito con la letra P o fracaso con la letra Q. Y cuando nosotros sumamos el éxito más lo que no es el éxito, que lo podemos llamar de diferentes maneras, lo que no es parte del éxito viene siendo el fracaso, que lo estamos denotando con la letra Q. Entonces, en términos de probabilidades, si sumamos la probabilidad de éxito más la probabilidad de fracaso, nos quiere decir esta formulita, voy a poner que resalte el cursor por si acaso. Repito, si sumamos la probabilidad de éxito más la probabilidad de lo que denominamos fracaso,
esa suma siempre nos va a dar un valor igual a 1. Recordamos nosotros un poquito, una de las características o propiedades principales de probabilidades es que los resultados de una probabilidad van a estar va a estar entre los valores, o sea, va a estar comprendido entre los valores entre 0 y 1. ¿Qué quiere decir más o menos esta formulita para relacionarlo con lo que ya hemos estado viendo? Cuando nosotros lanzamos una moneda y buscamos la probabilidad de obtener que nos salga una cara, la probabilidad de que salga cara es 0,5. En términos porcentuales se lo podría expresar como el 50%, en forma decimal como 0,5. Entonces la probabilidad de que nos salga una cara es el 0,5, que ese vendría siendo el éxito. ¿Y qué vendría siendo el fracaso en ese evento o en esa observación que estoy mencionando? El fracaso viene siendo la probabilidad de que no salga cara. La probabilidad de que no salga cara vendría siendo Q, que viene siendo en términos de probabilidades de forma porcentual el otro 50%, o de forma decimal, como es que funciona esta formulita, sería 0,5. Probabilidad de éxito 0,5 más probabilidad de fracaso el otro 0,5, y esa suma siempre me va a dar igual a 1. Lo voy a decir de otro modo: la probabilidad de éxito, busco la probabilidad de que me salga una cara. ¿Cuál sería el fracaso? La probabilidad de que me salga sello. Ese vendría a tomar el lugar de lo que estamos denominando de forma conveniente o por conveniencia lo que es el fracaso. Va a ser el fracaso, va a ser la probabilidad de que me salga sello. Lo puedo expresar de otro modo: la probabilidad de que no me salga cara. Estoy diciendo o estoy afirmando lo mismo que si yo dijera la probabilidad de que me salga sello. La suma de ambas probabilidades siempre me va a dar igual a 1. Entonces, ¿qué ejemplos más tengo para enmarcarlos dentro del proceso de Bernoulli? Lo que quiero es que se entienda. Aquí solamente vamos a aceptar dos posibilidades de resultados: o tenemos éxito en la probabilidad que buscamos o no tenemos éxito, y el no tener éxito lo vamos a llamar fracaso. Más o menos un ejemplito muy práctico, muy sencillo y muy didáctico es, bueno, más aplica para el área de los agrónomos. Cuando uno siembra una semilla de zanahoria, ¿qué posibilidades de resultado vamos a tener? Dicen ellos, ¿no? O nace la plantita o no nace, no admite un término intermedio. Ya es para ese tipo de eventos que aplica este tipo de distribución. Solamente admite éxito o fracaso. Entonces, este tipo de distribución, no voy a decir que es más simple de los tres tipos de distribuciones que vamos a ver, pero sí nos simplifica mucho el tema de que solamente se admite éxito o fracaso en las observaciones que hacemos. Aquí nos daba el ejemplo de lanzar una moneda. En la diapositiva se está realizando una prueba de Bernoulli. Bueno, el lanzamiento de una moneda viene siendo una prueba de Bernoulli, ya que solo hay dos posibilidades: o no sale cara o no sale sello. Ese es justamente el proceso de Bernoulli. Y lo que hacemos con la distribución binomial, que es la que vamos a ver ahora, es la realización de este proceso de Bernoulli, pero reiteradas veces, qué sé yo, hasta en los anteriores casos o en la anterior unidad, nosotros veíamos qué pasa si lanzo una moneda, la recojo, la vuelvo a lanzar, y ahí me significaba, si repito la observación, me significaba una multiplicación de probabilidades. Si lanzaba dos veces, o sea, recogía y volvía a lanzar, me aparecían dos multiplicaciones. Si la recogía la moneda, la volvía a lanzar, me aparecía un tipo de multiplicación más. Tendría que tener cuidado si se trataba de eventos que eran dependientes o independientes entre sí. Son las consideraciones que habíamos visto. No vimos la situación de que si recogíamos la moneda una cuarta vez y la volvíamos a lanzar, nos aparecía una multiplicación más. Si lo volvía a repetir ese experimento o esa observación una quinta vez, recogía la moneda y la volvía a lanzar, me aparecía cada vez que repetía el evento o el experimento una multiplicación. Para este caso, la distribución que vamos a ver a continuación nos da una formulita que nos calcula la probabilidad de las n veces que podamos hacer esa repetición del experimento, qué sé yo, 10 veces lanzar la moneda, 30 veces lanzar la moneda. Entonces la formulita se adapta a esa situación. Esa es la ventaja de esta formulita. Simplifica mucho
a los cálculos de probabilidades que hemos podido ver con el teorema de Bayes y las formulitas de probabilidades condicional. Creo que aquí se hace mucho más didáctica, mucho más facilita la figura de calcular probabilidades. Esta formulita se la van a escribir, por favor. Llega una etapa en la, no voy a decir en la segunda tipo, en el segundo tipo de distribución. En la tercera distribución que vamos a ver en esta unidad que se llama Poisson, no la vamos a ver hoy, la vamos a ver en las siguientes clases. La distribución de Poisson, esta formulita es vital. Sin esta formulita podría decirse que no podríamos resolver un ejercicio de Poisson. Ya para este caso voy a tratar de a poco introducir cómo la vamos a utilizar esta formulita cuando nos toque resolver ejercicio, haciendo un análisis de la parte complementaria o lo que viene siendo Q, que en esta unidad se lo está llamando como fracaso. Anteriormente lo estábamos llamando, lo conocíamos como complemento. Entonces hay una parte en que se hace necesario utilizar esta formulita, pero de a poco vamos a ir introduciéndonos en este tema. Pero repito, cópiensela, tenganla resaltadita esta fórmula en sus apuntes, y si tienen algún formulario, ahí por favor vayan agregándola, esta formulita que es muy genérica en cuanto a probabilidades. Veamos qué más tenemos en la parte conceptual. En la parte conceptual está el primer tipo de distribución que vamos a ver, donde nos dice a un número fijo de n repeticiones independientes de una prueba de Bernoulli. Bernoulli es la distribución anterior o el proceso anterior que veíamos, donde solamente nos va a admitir éxito o fracaso, y nos dice que esta distribución a un número de n repeticiones, vale decir de lanzar la moneda n veces, se le llama un experimento binomial, cuyas características son las siguientes. Las n pruebas son estadísticamente independientes. ¿Qué nos quiere decir? Esta aplica para eventos que son independientes, que no hay dependencia. ¿Qué quiere decir? Para un lanzamiento que hago, bien, continuamos la parte conceptual de este tipo de distribución binomial. Nos decía a un número n de repeticiones, un número fijo de n repeticiones independientes de una prueba de Bernoulli, se lo conoce como experimento binomial. ¿Qué características tiene? La primera, las n pruebas o las repeticiones que hacemos son eventos independientes, los resultados de cada prueba son dos, para cada observación o cada experimento que hagamos son dos, además de ser mutuamente excluyentes. O tenemos éxito o tenemos fracaso relacionado con el lanzamiento de la moneda. O nos sale cara o nos sale sello. Nosotros definimos cuál es el éxito y cuál viene siendo el fracaso. Por eso nos decía la parte conceptual anteriormente, en la diapositiva anterior, la parte del éxito a manera de conveniencia, utilizaba el término, se define como éxito o fracaso. Entonces, para cada ejercicio, en función al planteamiento que vamos a hacer, nosotros definimos cuál va a ser el éxito y cuál será el fracaso. El éxito generalmente va vinculado a la probabilidad que andemos buscando. Y otra consideración nos dice que el experimento puede repetirse varias veces. No hay limitación en cuanto a las veces que vamos a repetir el experimento. La formulita se adapta a la cantidad de repeticiones que vamos a hacer. Sigamos con esta partecita que es muy cortita. Y la fórmula, por favor, esta la van a registrar, que la vamos a usar todo el tiempo. La fórmula para la distribución binomial viene siendo esta de aquí. El encabezado de la fórmula lo anotamos de este modo: probabilidad de X. Esta barrita no es la barrita de dado que utilizamos, la barrita vertical. Esta simplemente es una denotación que le damos a la formulita. Puede ser la barra de división, pero no la tome muy en cuenta este encabezado. Simplemente lo consideramos probabilidad de X, N y P. ¿Qué vienen siendo estos valores de X, N y P? Son elementos que intervienen para hacer los cálculos con esta formulita. Nos dice la fórmula que es igual a una combinatoria n con x multiplicado
por P elevado a la X multiplicado, P viene siendo el éxito por si acaso, y Q viene siendo el fracaso multiplicado por el fracaso elevado a la N menos X. Esta parte es la misma fórmula, si se fijan, es la misma fórmula, solamente que aquí desarrolla esta combinatoria. Si recordamos nosotros las formulitas de combinatoria es igual a n factorial dividido entre x factorial. En la división tenemos una multiplicación de n menos x factorial. Todo lo demás, p a la x y q a la n menos x, se repite. ¿Qué viene siendo p? Perdón, ¿qué viene siendo p y q? Hemos dicho son el éxito p y el fracaso q para cada ensayo o para cada observación. Lo que quiero que identifiquemos viene siendo x. X, ¿qué va a ser? Viene siendo el número específico de éxito. X viene siendo el número específico de éxito y N viene siendo el número de observaciones o ensayos. N viene siendo las veces, la cantidad de veces que vamos a realizar el lanzamiento de la moneda, si lo referimos a ese ejercicio. Entonces, esta partecita la copian su fórmula, la copian la fórmula y como referencia le escribimos qué significa X, número específico de éxito, N, número de observaciones o ensayos que se realizan, P y Q vienen siendo las probabilidades tanto de éxito como fracaso para cada ensayo. Y aquí me hace una relación en lo que es la probabilidad de lo que es el fracaso Q. Me dice que 1 menos P es igual a Q. Me da esta desigualdad si la podemos visualizar. No es más que la formulita anterior que nos decía que P más Q es igual a 1. Es como que esta igualdad o esta ecuación la reordeno, lo que está en un miembro lo mando al otro y al final es la misma formulita P más Q igual a 1. Aquí estoy expresando esa formulita en función de Q, en función del fracaso. O sea que el fracaso, si yo lo quiero expresar en términos del éxito, el fracaso, me dice que Q, el fracaso va a ser igual a 1 menos la probabilidad de éxito. Esta igualdad es muy importante, por eso que vamos haciendo la introducción para que nos familiaricemos. Entonces, el éxito yo lo puedo expresar, el fracaso lo puedo expresar en términos del éxito. Y ahí vuelvo a insistir la parte del complemento. Cuando trabajamos con el teorema de Bayes, nosotros veíamos que la fórmula de Bayes trabaja mucho con el complemento. Nos decía en la fórmula probabilidad de A, en el denominador teníamos y hacía una suma de la probabilidad global o total, donde nos decía más la probabilidad de lo que no es A y lo llamaba como A'. ¿Qué es lo que no es A? Lo que no es, obviamente, lo que no es parte de A. Y en este caso, esa parte complementaria lo estamos tomando como un término nuevo que le denominamos fracaso. Entonces, si seguimos, nosotros vamos a ir a ver la parte, bueno, hay dos conceptos aquí, son cortitos y más que todo para conocimiento. Tenemos un concepto de valor esperado, que lo denotamos como E, y entre paréntesis X, que viene siendo un promedio ponderado de todos los valores posibles de la variable aleatoria. Si un experimento puede repetirse gran cantidad de ocasiones, el valor esperado puede interpretarse como el promedio a la larga para la variable aleatoria. Es una especie de promedio. ¿A qué es igual el valor esperado? Es igual a n, que es la cantidad de observaciones que realizamos, por p, que viene siendo la probabilidad de éxito. Seguimos, hay otro concepto que es la varianza. La vamos a denotar con una B dentilabial y entre paréntesis X, un subíndice X, que viene siendo una medida que comúnmente se usa para representar la dispersión o variabilidad en los valores de una variable aleatoria. Y viene siendo un promedio ponderado de las desviaciones entre los valores de la variable y la media. Nos permite medir qué tan lejos está cualquier valor particular de la variable aleatoria del valor esperado o media. Entonces la varianza tiene una formulita que no es más que la multiplicación
de n, la cantidad de ensayos que realizamos, multiplicado por p, que es el éxito, y además multiplicado por lo que es el fracaso q. Y esto viene siendo igual a la desviación estándar, que es la letra sigma, esta letrita aquí al final, sigma elevado al cuadrado. La desviación elevado al cuadrado. Vamos a pasar a ver cómo utilizamos la formulita. Esta parte no la vamos a ver hoy. Me voy a ir directamente a... Deme un minutito, voy a pasar a ver la otra diapositiva. Para ver la práctica. Vamos a ver directamente la práctica de este tipo de distribución. Aquí tenemos, voy a volver a la pantalla en modo presentación. Por favor, copiemos este enunciado. Ejercicio número 1, estamos en distribución binomial. Ejercicio número 1, y este es el enunciado. Al lanzar 5 veces una moneda, calcular las siguientes probabilidades. Nos pide desde el inciso A, B, C, D, E y F. Copiémoslo por favor, todo este enunciado, y en un minutito yo le doy a la reproducción del video donde nos muestra la resolución de este ejercicio paso a paso. Número 1. Nos dice el ejercicio número 1. De que al lanzar 5 veces una moneda, calcular las siguientes probabilidades. Ya hablando de lo que son las distribuciones binomiales, que no es otra cosa que el proceso de Bernoulli se lo realice varias veces. En este caso nos dice que la moneda se lanza 5 veces. De entrada nos da el dato de que n, el número de observaciones de ensayo, n es igual a 5. ¿Y qué probabilidades son las que nos pide? Para el inciso A, nos pide que se obtenga 3 caras. Para el inciso B nos pide la probabilidad de que se obtenga una cara. Para el inciso C nos pide la probabilidad de que se obtenga un sello. Para el inciso D no salga ninguna cara. Para el inciso E nos pide la probabilidad de que se obtenga 9 caras. Para el inciso F nos pide la probabilidad de que se obtenga al menos 3 caras. Bien, este tipo de distribución binomial tenemos nosotros la formulita que se va a utilizar en cada caso, que es una fórmula genérica, donde lo primero que vamos a identificar para resolver cualquier inciso, en este caso si desarrollamos el inciso A, para cada inciso se debe calcular cuánto viene siendo la cantidad de ensayos o observaciones que se van a hacer. En este caso tenemos que n vale 5. Y para obtener la probabilidad que buscamos, por la cantidad de éxitos que buscamos en cuanto a las probabilidades. Para este caso, ¿qué probabilidad buscamos en el inciso A? Obtener 3 caras. De que x sea igual a 3, voy a poner en un paréntesis haciendo referencia qué evento busco que suceda. En este caso estamos hablando de obtener 3 caras. Como referencia simplemente voy a poner entre paréntesis lo que son las caras.
Me voy a la formulita que me dice la probabilidad. La fórmula genérica, nosotros la tenemos probabilidad, la tenemos escrita así, probabilidad de X barra N y P, que nos dice aquí que es una combinatoria de N de X multiplicado por el éxito, la probabilidad de P, éxito, elevado a la X, por el fracaso, que es Q, elevado a la N menos X. De forma genérica tenemos nosotros esta formulita. La pueden escribir a su formulario, la pueden tener como consulta. Esta formulita, ¿cómo se adapta al inciso A? Este sector de aquí lo voy a anotar como la probabilidad que busco. ¿Qué probabilidad busco? De que X sea igual a 3. X sea igual a 3. Cuando digo X igual a 3, ese 3 que me representa es la cantidad de caras, ¿no? En todo caso, voy a obtener, la probabilidad que voy a obtener va a estar en función a que tenga 3 caras, y las restantes 2 de las 5 extracciones que hice son 3 caras más 2 sellos, ¿no es cierto? Pero yo, en la fórmula para efectos de cálculo, voy a tomar en cuenta, para efectos de cálculo, lo que son la cantidad de caras. Entonces, dicho de otro modo, para hacer los cálculos, voy a trabajar con los cálculos de probabilidad buscando la ocurrencia del evento cara. Cuando digo probabilidad de X igual a 3, estoy hablando de la probabilidad de obtener 3 caras. Voy y hago una combinatoria. N, ¿cuánto vale? Para este caso vale 5. X, que es la probabilidad que busco, vale 3. Multiplicado, ¿cuál es la probabilidad de éxito en el lanzamiento de una moneda? Para el lanzamiento de una moneda va a ser igual a 1 entre 2, lo mismo que decir 1/2, o en forma decimal 0,5 elevado a la X, que en este caso de aquí es 3, multiplicado por la probabilidad de fracaso, Q, de que en todo caso la probabilidad de que no sea cara. ¿Cuál es la probabilidad de que no sea cara? Es cuando me va a salir sello, que es el restante 0,5. El mismo valor 0,5 es la probabilidad de no tener éxito, en todo caso de que no me salga cara, es la probabilidad de que me salga sello, 0,5. ¿Cuántas opciones de sello tengo en un lanzamiento de una moneda? Es un solo sello. ¿De cuántas posibilidades de resultados de lanzamiento de una moneda? El espacio muestral, volviendo un poquito a lo que hacíamos en las unidades anteriores en cálculo de probabilidades, el espacio muestral para el lanzamiento de una moneda está dada igual a 2 valores, ¿no es cierto? 2 elementos, me puede salir cara o me puede salir sello. Entonces, ¿cómo yo calculo la probabilidad de que no me salga cara? En todo caso me salga sello, va a ser igual a 1 dividido entre el espacio muestral, que es 1/2 de forma decimal, lo puedo trazar como 0,5. Esto está elevado a la n menos x, n vale 5 y x vale 3. Esta diferencia va a ser igual a 2. Si yo hago este cálculo, directamente lo podemos hacer, por favor. Me va a dar un valor de 0,3125. Ese es el valor de probabilidad de obtener 3 caras. Para el inciso B, me pide 1. Vamos a hacer una pausa en este inciso. Voy a posicionar a donde estábamos. No quiero que se quede con la duda ninguno del grupo. Pregunto, ¿se entiende cómo se hace el cálculo, por favor? ¿Cómo ordenamos? ¿Sí? Una pregunta. Esa C que está ahí, cuando lo mete a la calculadora, ¿qué es lo que saca en sí? ¿Solo multiplica el 0,5 elevado a 3 por el 0,5 elevado a 5 menos 3? ¿O cómo lo multiplica más ese 5 y la C y el 3? Ya, en la formulita, bien que hace la consulta esa, en la formulita esta C viene siendo una operación que la calculadora la hace y se la conoce como combinatoria o combinaciones. No sé si recuerdan, de la unidad de análisis combinatorio primero vimos permutaciones y después vimos combinaciones.
Nosotros directamente podemos ingresar a la formulita, perdón, a la calculadora, ponemos el valor de 5, después con la letra Shift, en la calculadora Shift, vamos a apretar, generalmente está en la parte superior de la tecla división, como en la tecla división ahí hay una C mayúscula de combinatoria, N de NC, combinatoria NDR, generalmente está denotado. Lo que hace es una combinatoria. Esta parte es combinatoria de 5 entre 3 multiplicado por 0,5 elevado a la 3 multiplicado por 0,5 elevado a la 5 menos 3. Por favor, hasta esta parte, hasta esta etapa, necesito que todo el mundo con su calculadora haga las operaciones, por eso hice una pausa, haga las operaciones y lleguemos a calcular este valor de 0,3125. Sí, licenciado, sale eso. Sale eso. Pero como eso sale. Ya, excelente. Se entiende, sino cómo funciona la formulita, qué viene siendo el éxito, qué el fracaso y cómo ordenamos nuestros datos simplemente al inicio para ingresar en la fórmula. Sí, Licen, se entiende. Las demás personas, por favor, están pudiendo hacer los cálculos, se puede, no complica, para que continuemos con la visualización de este video donde nos muestra la resolución de los demás incisos. Sí, Licen, sale. Sí, Licen. ¿Dónde sale ese 0,5? Licen. El valor de 0,5. Sí, Licen. Sí, Licen ese. Ya, perfecto. ¿Aquí de qué trata el ejercicio? El ejercicio trata de realizar el lanzamiento de una moneda 5 veces. ¿Cuál es el evento? ¿Cuál es la observación? El lanzamiento de una moneda. ¿Cómo calculo la probabilidad de obtener? Voy a volver a... Ojalá y me deje escribir aquí. Voy a volver a la parte donde hacíamos probabilidades en forma directa. Y le digo, ¿cómo calculo la probabilidad de obtener una cara en el lanzamiento de una moneda? ¿A qué es igual ese cálculo de probabilidad? Que en este caso lo estoy llamando como éxito, estoy llamándolo como P. Por favor, me dicen si recordamos un poquito. Voy a lanzar una moneda, ¿cómo calculo la probabilidad de que el resultado que voy a obtener sea cara? Entonces, denoto la probabilidad de obtener una cara. ¿A qué es igual? ¿Qué valores pongo? Sabemos que es una división, ¿no? En el denominador, ¿qué va a ir? Va a ir el espacio muestral. ¿Qué es el espacio muestral? La cantidad de resultados posibles que podrían darse. ¿Cuántas posibilidades tenemos de lanzamiento de una moneda como espacio muestral? 2. ¿No es cierto? Aquí voy a tener el 2. Y en el numerador va a ir el evento que busco. ¿Cuántos de esos resultados cumplen la condición de ser cara? Hablando del lanzamiento de una moneda. Solamente uno de los lados tiene la cara, ¿no es cierto? Entonces, la división de 1 entre 2, ¿cuánto me da? 0,5. 0,5. Entonces, ese 0,5 viene siendo este valor. Voy a resaltar el cursor para que lo sigan. Este 0,5 viene siendo el éxito que busco. Este 0,5 de aquí. Elevado a la X. ¿Qué viene siendo X? Hemos dicho el número total de éxitos. ¿Cuál es el número total de éxitos para este caso? Estoy buscando la probabilidad de que de esos 5 lanzamientos que haga, estoy buscando la probabilidad de que 3 sean caras. Entonces el número total de éxitos es igual a 3. Por eso elevado a la X, que es 3. Ahora, este otro 0,5 es la probabilidad de que no sea cara. ¿Cuál es la probabilidad de que no sea cara el resultado de la observación? Entonces, ahí digo, la mitad de probabilidades es que sea cara y la otra mitad de las probabilidades es que no sea cara. Y a la probabilidad de que no sea cara lo estoy llamando con la letra Q, que lo denominamos fracaso. ¿Y cómo voy a calcular esa probabilidad de fracaso? Si quieren lo hacemos del mismo modo, o si no, simplemente 1 menos el éxito, que es 0,5, el resultado viene siendo el otro restante 0,5, que es el fracaso. Entonces aquí como Q lo denoto como 0,5 elevado a la N menos X. ¿Qué es N? Es la cantidad total de lanzamientos que voy a hacer. 5 menos X, que viene siendo X, el número total de éxitos. En todo caso, la probabilidad que ando buscando de que de los 5 lanzamientos me salgan 3 caras. Hago esta operación y me da directamente el valor de probabilidad. Si recuerdan ustedes, en los anteriores ejercicios nosotros teníamos que multiplicar
la cantidad de lanzamientos que hacíamos, ¿no? Imagínense si aquí el valor empieza a tomar valores de 20, 25, 30 veces que lanzo la moneda, se va haciendo largo el cálculo. Entonces, ¿qué hace la formulita? Me simplifica mucho las operaciones. Simplemente ingreso a la fórmula y me arroja el valor. Este valor de 0,3125 es la probabilidad de que de los 5 lanzamientos que he realizado, 3 de ellos sean caras. Eso es lo que me calcula la formulita. ¿Se entiende dónde aparecen esos valores de 0,5, por favor? Sí, licenciado. ¿Por ahí alguien consultaba? Excelente. Sí, la escucho. Entonces, esos 0, o sea, la P siempre va a ser 0,5, ¿no? Y el éxito y el... No siempre. El éxito con la moneda veterinaria. Dependiendo si yo le pidiera la probabilidad de que ya no voy a lanzar una moneda, si estuviese lanzando un dado y lo tome como éxito cuando el resultado me salga el número 1. Voy a silenciar un ratito los micrófonos ya para que no se nos genere interferencia. Cuando alguien necesite activarlo su micrófono para consultar algo, lo activa nomás, no hay ningún problema. Ya la vez que quieran despejarse una duda, lo activan el micrófono y le hacen la consulta. No siempre, vuelvo a explicarles, no siempre va a ser 0,5 éxito y 0,5 fracaso, no. Si el ejercicio tratara de lanzar un dado y yo busco la probabilidad, ya voy a repetir, voy a hacer el lanzamiento 5 veces y busco la probabilidad de que 3 de ellos me salga el número 1. Entonces, lo que yo ando buscando es la probabilidad de que del lanzamiento del dado me salga el número 1. ¿Cuál va a ser la probabilidad de que me salga un número 1 en el lanzamiento de un dado? No va a ser 1 dividido entre 2, va a ser 1, que es la cantidad de elementos que cumplen la condición del evento que busco. 1 dividido entre el espacio muestral son 6 de lanzamiento de un dado, ¿no? Las posibilidades que pueden resultar. Entonces, va a ser un sexto, ¿no es cierto? Entonces ya ahí me varía, 1 dividido entre 6 me da un valor chiquitito. Y ese sería el éxito. Y el fracaso va a ser la diferencia para llegar a 1, o si quieren, el fracaso va a ser 5 dividido entre 6. Entonces no siempre el valor va a ser 0,5. No sé si se logra entender la diferencia de P y Q. Sí, licenciado, ahora sí. Sí, se entiende. Hay un ejercicio más adelante de este tipo de distribución donde nos muestra justamente esa situación donde los valores de P y Q no son iguales. Ya vamos a verlo en otros ejercicios más adelante, pero lo que quiero que se vaya entendiendo, y lo estamos viendo de forma gradual, es el cálculo y cómo funciona la formulita. Creo que hasta aquí no debería tener nadie duda. ¿Por qué? Porque en esta parte básica nos toma un valor fijo para X. Hay en algunos casos donde nos dice, y ahí nos complica más, donde nos dice la probabilidad de que nos salga más de 3 caras o nos salga menos de 3 caras. O sea, cuando nos da las desigualdades tiende a complicarnos un poquito. En esos casos, lo único que se hace es aplicar la formulita para cada situación que cumpla la condición que nos pida. Entonces, por eso que yo insisto y hago hincapié en este inciso, que se entienda. No quisiera que se quede alguien con la duda de cómo se resolvió el inciso A. Es muy sencillito, muy cortito y hasta muy didáctico para entenderle. El ejercicio de lanzamiento de una moneda lo hemos visto en varias situaciones, entonces no nos cuesta mucho imaginar esa observación o ese experimento. Vuelvo a consultar, ¿se entiende la resolución del inciso A? Por favor nos comentan si alguien tiene alguna duda. Sí, Lisa, se entiende. Se entiende, Lisa. Excelente. Voy a silenciar mi micrófono y la cámara porque lo noto con cierto retardo el mouse, el movimiento del cursor. Voy a silenciar y le voy a dar a reproducir. Por favor, a medida que se vaya resolviendo, mientras van atendiendo, por favor tomen sus apuntes. No vamos a dar la opción de pausar el video para que se copie antes de que se borre, ¿ya? Entonces, a medida que vayamos resolviendo los incisos, vayan copiándolo. No esperemos a tener resuelto hasta el inciso F para empezar a copiar el inciso A. Esa es la única recomendación. Ya al final, de donde termina la reproducción del video, ahí sí dejamos un par de minutitos para los que no llegaron a copiar, no terminaron de copiar, logren completar sus apuntes. Bien, continuamos entonces, por favor, si es que se va entendiendo. Dice, Sí, ¿podría tratar de no mover mucho el pulsor porque se escucha muy mal?
cuando lo mueve. Sí, he notado eso, por eso trato de cuando voy a explicar algo, tenerlo quieto el cursor, porque sé que hay el retardo. Yo me doy cuenta cuando muevo el cursor, veo como que se congela la pantalla, va quedándose quieto el cursor por momentos. Entonces es por eso que sé que ayuda mucho cuando desactivo mi micrófono y apago mi cámara. Ahí se va a escuchar bien la reproducción del video. Si hubiera problemas con el audio, la reproducción del video a través de los mensajes ahí en el mismo Zoom, me lo hacen saber, por favor, para que veamos de solucionar ese asunto. Continuamos entonces, por favor. O sea que voy a tener un valor de n que sigue siendo 5 y x para este caso va a ser igual a 1, haciendo referencia a que a la cantidad de caras que voy a obtener. Voy a poner que la probabilidad de que x sea igual a 1 es igual a la combinatoria de n que vale 5, combinatoria con x que vale 1, por la probabilidad de éxito, en todo caso la probabilidad de que me salga cara, que es 0,5 elevado a la x, me dice la formulita, en este caso x es 1, por la probabilidad de que no me salga cara, que también es 0,5, elevado a la n menos x, 5 menos 1, esta diferencia me va a dar 4, lo voy a escribir, a ver, esta partecita desarrollada no es más que 5 combinatoria de 1 por 0,5 elevado a la 1 por 0,5 elevado a la 4. Y esa operación, si ustedes la realizan en sus calculadoras, les va a dar 0,1562. Y utilizar 4 decimales para no acarrear errores por redondeo. Cuando busco la probabilidad de obtener un sello, fíjense, ya no estoy buscando hacer los cálculos, ya no estoy buscando una probabilidad que esté en función a la obtención de valores en cuanto a resultados que me salgan cara, sino me busca la probabilidad, me pide la probabilidad de que me salga un sello. ¿Cómo lo vamos a calcular? ¿Cuándo se va a cumplir esta condición de obtener un sello? Si de los 5 lanzamientos de moneda sucede que hay un sello, los otros 4 restantes lanzamientos seguramente tendría que ser cara. Entonces yo puedo decir que n es 5 y el valor de x que yo busco, si yo voy a seguir la línea en hacer cálculo con el evento cara, si yo quiero seguir calculando la cantidad de caras que voy a obtener, ¿cuándo se va a cumplir esta condición de tener un solo sello? O sea, cuando tenga 4 caras y el quinto va a ser sello, quinto lanzamiento, o sea, uno de ellos va a ser sello. Entonces lo mismo que yo calcule la probabilidad de obtener 4 caras. Me voy a la fórmula y digo probabilidad de x igual a 4 es igual a que combinatoria de n que es 5 con x que es 4 por la probabilidad de obtener una cara que es 0,5 elevado a la x que es 4 por 0,5 elevado a la 5 menos 4 que es x, y esto me dará un valor de 0,1562. Aquí estoy calculando la probabilidad de obtener un sello, que es lo mismo que calcular la probabilidad de obtener que 4 sean caras. Lo mismo que hacía en el inciso B, aquí calculaba la probabilidad de obtener una cara, aquí calculo la probabilidad de obtener un sello. Por lo tanto, los valores van siendo los mismos. En el inciso D, me pide la probabilidad de obtener ninguna cara. N viene siendo igual a 5, X es igual a 0. Aquí quiero un poquito explicar lo siguiente. Cuando yo lanzo una moneda 5 veces, voy repitiendo ese experimento de lanzar la moneda 5 veces. ¿Cuáles son todas las opciones que me pueden salir?
hablando de que yo busque como resultado la obtención de cara. Puede ser que no me salga ninguna cara, sería una posibilidad, ¿no es cierto? Me puede salir solo una cara, me puede salir 2 caras, 3 caras, 4 caras, y hasta cuánto, hasta donde todas las monedas o todos los lanzamientos obtener caras, que serían los 5 lanzamientos obtener caras. En este caso podría darse también el caso contrario a eso, de que no obtenga ninguna cara, donde el valor de X va a ser 0 cuando esté trabajando, dijimos, buscando la probabilidad de obtener cara. Cuando X es 0, voy a la misma fórmula y digo probabilidad de que X es 0 va a ser igual a la combinatoria de n de X, n mantiene 5, X es 0, por la probabilidad de éxito a la X que es 0, la probabilidad de Q del fracaso de n que es 5 menos X que es 0, esta diferencia 5 menos 0 me va a dar 5, hago esos cálculos y me va a dar 0,03125. Esa es la probabilidad de tener ninguna cara. Sigo, busco la probabilidad del inciso E. En el inciso E me pide, si yo sé que n es 5, me pide que X sea 7. Sin hacer ningún razonamiento y de forma mecánica me voy a la fórmula. Esto sería la probabilidad de que X sea 7, combinatoria de 5, de 7, aquí seguramente me va a dar un error, no puedo, n es combinatoria n de r, y r nunca puede ser mayor a n, y eso me va a indicar que no es posible obtener 7 caras de solamente realizar 5 lanzamientos. Por 0, de todo modo lo escribo 0,5 elevado a la 7 por 0,5 elevado a la 5 menos 7, que es menos X. Y aquí me sale como resultado de errores en su calculadora, se va a salir donde esto me indica no es posible obtener 7 caras de realizar 5 lanzamientos. Vamos copiando esta parte, por favor. Vamos copiando esa parte y vamos a plantearlo el inciso F. Para el inciso F ya ahí me aplica una desigualdad. Ya no me pide un valor puntual, como en los incisos A, B, C, D o E. Me pide una desigualdad. Voy a borrar esta parte mientras van copiando lo demás, y el inciso F me pide la probabilidad de obtener al menos 3 caras. N sigue siendo 5 y X, ¿qué valor? Cuando me dice al menos 3 caras, me dice que puede ser mayor o igual a 3. Si me voy a la fórmula, ¿qué es lo que voy a buscar? La probabilidad de que X sea mayor o igual a 3. ¿En qué caso me va a cumplir esta condición? Cuando tenga la probabilidad de que X sea igual a 3, más cuando tenga la probabilidad de que X sea 4, más sigo. ¿Hasta dónde voy a seguir? Hasta el número total de lanzamientos que realizo el dado. Vale decir, la probabilidad cuando X sea 5, no tengo más hacia arriba, ¿no es cierto? Son solo 5 lanzamientos, no puedo hacer tomar el valor de X un número mayor a 5. Entonces, ¿cómo lo resuelvo? Para cada caso, para cada situación, cuando X vale 3, cuando X vale 4, cuando X vale 5, reemplazo en la formulita y digo que probabilidad de X mayor o igual a 3, aquí va a ser igual. No sé si hicimos por aquí cuando vale 0, cuando vale 4 y cuando vale 1. Cuando X vale 3 es igual a la combinatoria de 5 de 3 por 0,5 elevado a la 3, aquí hay un por, ¿no? Por 0,5 elevado a la 5 menos 3.
más combinatoria para cuando x vale 4, 5b4 por 0,5 a la cuarta por 0,5 y aquí es 5 menos 4. Creo que esta la hicimos aquí, ¿no? Cuando x vale 4 tenemos el resultado. Más la probabilidad de cuando x vale 5, que es combinatoria 5 de 5 por 0,5 a la quinta por 0,5 a la 5 menos 5. Probabilidad de x mayor o igual a 3. En este caso, cuando x vale 3, no tenemos el cálculo, pero cuando x vale 3, tenemos un valor de 0,3125, tenemos este cálculo, más cuando x vale 4, lo tenemos por aquí, vamos a hacer el cálculo, 0,1562, más cuando x vale 5, cuando x vale 5 no lo tenemos, pero nos da un valor, cuando x vale 5, nos da un valor de 0,03125. Si yo sumo todo esto de aquí, me va a dar un valor de 0,49925, creo que al final todo esto es aproximadamente, si redondeo dos decimales, es igual a 0,5. De modo porcentual estaríamos hablando del 50% de probabilidades de que ocurra este valor de aquí, de que de los 5 lanzamientos de la moneda obtener por lo menos 3 caras. Voy a borrar esta parte, el inciso B no lo necesitamos, y el C. Vamos a plantear otra forma de solución. Seguimos en el inciso F. Otra manera de resolver. Tomemos en cuenta, por favor, esta otra manera de resolver. Nos va a servir para más adelante, para el tercer tipo de distribución. El primer tipo de distribución binomial nos dice de que se realiza el experimento o la observación n veces. Hay un número limitado de observaciones. En este caso tenemos n igual a 5, puede ser en los casos n10, 20 veces, 30 observaciones, pero está limitado el número de observaciones. ¿Cuál es la diferencia de este tipo de distribución con la hipergeométrica, que es la próxima? La próxima también viene delimitada la cantidad de ensayos u observaciones que se van a hacer, por ahí no hay problema. Pero el tercer tipo de distribución, que es la distribución de Poisson o Poisson, ese tipo de distribución no va limitada a cierta cantidad de observaciones, no tenemos un valor de n. Poisson trabaja por un número promedio de eventos que pueden suceder en un determinado tiempo, o sea, en un intervalo de tiempo y espacio. O sea, son observaciones que van ocurriendo de forma continua en un determinado tiempo. Por lo tanto, para ese tercer tipo de distribución, muchas veces no tengo el límite. Aquí fui x3, x4, ¿hasta dónde? Hasta x5. ¿Por qué? Porque son solo 5 lanzamientos. Para el tercer tipo de distribución, no tengo un límite hacia arriba. Sí, hacia abajo siempre las distribuciones van hasta 0. Pero para ese caso me exige, en la mayoría de los casos, utilizar este artificio que quiero mostrarle, otra manera de resolver. Tengo yo el criterio, el concepto de que el éxito, que es P, más Q, que es el fracaso, esta suma siempre me va a dar 1. Esta suma siempre me va a dar igual a 1. Es lo que hemos visto en probabilidades desde el inicio. La probabilidad del éxito más la probabilidad del fracaso, como suma siempre me da 1. ¿Cuál es la probabilidad que busco para el inciso F? Me dice la probabilidad de que X sea mayor o igual a 3. ¿Qué viene siendo P?
P viene siendo la probabilidad de que X sea 3, más la probabilidad de que X sea 4, más la probabilidad de que X sea 5. Esto es P. De esta fórmula voy a expresar esta ecuación en función de P. Vale decir, en otros términos, voy a despejar P. Para despejar o dejar solito P, Q lo llevo al otro miembro. Si está sumando, se va al otro miembro a restar. Vale decir 1 menos Q. ¿Qué es Q? Q es justamente la parte complementaria de P, vale decir lo que no es P. Fíjense que P es igual a 1 menos Q. En este caso, hacia arriba tengo probabilidad de X3, X4, X5 y hacia abajo tengo una parte donde está probabilidad de X cuando es 0, más probabilidad de X cuando es 1, más probabilidad de X cuando es 2. De aquí le continúo probabilidad de X3, 4 y 5. Esto de aquí viene siendo Q si es que esto fuese P. ¿Por qué P? El éxito, denotado como éxito, la probabilidad que buscamos que ocurra justamente esto es nuestro éxito, esto es P, esto de aquí para nosotros es P. Pero yo quiero expresar la probabilidad que busque en términos no de P, sino de Q. Y voy a ponerlo de este modo. Ojalá no confunda, es muy simple el criterio. Y si hay dudas, igual al finalizar la resolución de este ejercicio, la podemos ver encabezado lo mismo. Probabilidad de X mayor o igual a 3, a que va a ser igual. Lo voy a expresar de este modo, no como P, sino como 1 menos Q. Voy a poner que esto es igual a 1 menos la probabilidad de lo que no es P, en todo caso es la probabilidad de los valores de X que están por debajo de 3, vale decir 1 menos todos estos valores de aquí, y esto es lo mismo que decir 1 menos la probabilidad cuando X es 0, más la probabilidad cuando X es 1, más la probabilidad cuando X es 2. El 3 ya no lo incluyo porque el 3 está en este grupo de lo que es éxito. Entonces, lo voy a resolver en función haciendo los cálculos con Q. ¿Qué es Q? Lo que no es parte de P, la parte complementaria de P. Para cada caso voy a utilizar la fórmula, para este caso también utilizo la misma formulita voy a utilizar para este caso. Y voy a tener de que probabilidad de que X sea mayor o igual que 3 es igual a 1, nunca se olviden este 1 que resta a todo lo que vamos a obtener de esta parte, probabilidad cuando X es 0. No sé si lo hicimos para cuando X es 0, hicimos un cálculo para X0 y nos daba 0,0315. 25. La probabilidad cuando X es 1. Para cuando X es 1, hicimos un cálculo en el inciso B y nos daba 0,1562. Más la probabilidad cuando X es 2. Para cuando X es 2, creo que no hicimos el cálculo, pero lo hacemos aquí, que es la combinatoria N que es 5, X que es 2, por la probabilidad de éxito. Probabilidad de éxito, en todo caso P es igual a 0,5 elevado a la X que es 2, por la probabilidad de fracaso 0,5 elevado a la 5 menos 2, y voy a obtener un valor aquí, borro esto, porque ya lo tenemos, y digo que la probabilidad de que X sea mayor o igual que 3 es igual a 1 menos todos estos valores que tenemos aquí, 0,03125 más 0,1562 más este resultado me va a dar como 0,3125, y todo esto va a ser igual a 1 menos 0,49995, y esa diferencia, probabilidad de que X sea mayor o igual a 3 es igual a 1
esto de aquí, me da un valor como 0,500, bueno, 0, y esto redondeado a 0,5, que si se fijan es prácticamente el mismo valor que tenemos aquí, 0,4999, lo mismo que 0,5 por ese caso, y lo mismo que en este caso. Hay una pequeña variación por errores en redondeo en lo que son los diferentes decimales, pero fíjense que obtenemos como resultado para el inciso F el mismo valor, ya sea que lo resolvemos de este modo o lo resolvamos de este modo. Simplemente a tomar en cuenta la parte que es P y la parte que es Q. ¿Qué es Q? Es justamente lo que no es parte de P. Bien, voy a pasar a un siguiente enunciado. No sé si ya lo tenemos copiado, por favor, me confirman. Sí, dicen. Excelente. A ver, voy a volver un ratito, quedé con la duda, sí. Quedé con la duda si fue hasta el final el video. Ah, sí. Fue hasta el final el video. No hay dudas, ¿no? Con esa aclaración que hicimos al inicio para el inciso A, creo que fue muy oportuna porque con esa aclaración se entendió lo que es el B, lo que es el C, lo que es el inciso D, E y F. En el inciso F había la particularidad de no ser una igualdad, sino una desigualdad, y lo hemos resuelto de dos maneras para que veamos, o como introducción a esta partecita, voy a mover el cursor, este artificio. Para el tercer tipo de distribución se hace muy necesario, sí o sí se tiene que utilizar este artificio. Ya, entonces se ha hecho como una introducción. Quizás aquí no se lo vea como necesario, simplemente como una segunda opción de resolver el problema, pero sí más adelante se va a necesitar mucho de esta ecuación, P más Q igual a 1. Entonces, bueno, que se entienda. Creo que fue bastante explícito el video. Continuamos, por favor, para ver otro caso, y dudas que hubieran se van despejando con el otro ejercicio que viene. La parte que... Copiémoslo este enunciado, por favor, muy parecido a los ejercicios que hacíamos, con la cajita donde se tienen bolas de colores, bolillas de colores. Es muy parecido. Vamos a ver la particularidad donde nos dice 7 son blancas de las 10, 3 son negras. Seleccionamos una de estas al azar, se toma nota de su color, se la reingresa, se la reincorpora, se hace la reposición. Recuerdan que cuando hacíamos reposición los convertía en eventos independientes, no había dependencia. Entonces nos aclara que esta formulita aplica para eventos que son independientes. Se la vuelve a colocar a la caja, todas ellas se mezclan nuevamente, se extrae una segunda bola y se sigue el mismo procedimiento hasta hacer 5 extracciones. Se va repitiendo eso como 5 veces y nos pide calcular la probabilidad de tener 3 bolas blancas y 2 negras, o sea, de haber extraído 3 blancas. Copiémoslo en el enunciado para que veamos la resolución. Es muy interesante el ejercicio, nos va aclarando la figura esa cuando decíamos de que P y Q siempre va a ser 0,5, no. En este caso nos va a mostrar que no siempre los valores de P y Q van a ser iguales. Un minutito para que copien, por favor, y le doy a la resolución de este ejercicio. ¿Y esta música dónde la van a meter? Hay jarra ahí abajo que vas a hacer, ahí hay toddy, poner una fuente, vacía un toddy. Fuente limpia y seca. ¿Ah? Ya dicen. Ejercicio número 2.
nos dice que en una caja hay 10 bolas de colores, donde 7 son blancas y 3 de ellas son de color negro. Se selecciona una de estas al azar y se toma nota de su color, luego se reincorpora, se reingresa, se reemplaza, el término que quieran darle. Hay el reemplazo, no sé si recuerdan, en probabilidades hemos visto eventos independientes y eventos dependientes. La definición nos dice eventos independientes que las diferentes observaciones o ensayos o experimentos no tienen relación con los anteriores o con los futuros realizaciones de ensayos, no hay ese vínculo, no hay esa dependencia, ¿no? Son eventos independientes. Por ejemplo, hemos utilizado mucho el ejemplo del lanzamiento de una moneda. Lanzo una moneda, me sale cara o me sale sello, no tiene ninguna dependencia. Cuando recojo la moneda y la vuelvo a lanzar, no tiene ninguna dependencia ese segundo lanzamiento respecto del primero. No porque en el primer lanzamiento me haya salido cara, quiere decir que en el segundo lanzamiento me vaya a volver a salir cara o ya no me sale cara. Entonces no hay esa dependencia. Esos son eventos independientes, y justamente esta parte de la distribución binomial para el caso de Bernoulli aplica justamente para este tipo de eventos que son independientes. Cuando son eventos dependientes, tenemos el otro tipo de distribución, que es la distribución hipergeométrica. En ese caso, para eventos dependientes, cuando de la extracción la bolita que sacamos la dejo fuera, ya no la reincorporo, las condiciones van cambiando, evento dependiente, para ese caso va a aplicar el siguiente tipo de distribución que vamos a ver, que es la distribución hipergeométrica. Entonces, para este caso hay el reemplazo, nos dice se extrae una segunda bolita, se sigue el mismo procedimiento hasta haber extraído 5 de ellas. En este caso el ejercicio ya me define cuánto es el valor de n. N me dice que va a tomar un valor igual a 5. Estamos hablando de 5 extracciones que se hacen. Me pide calcular la probabilidad de tener 3 blancas y 2 negras. Me pide buscar la probabilidad de lo que voy a obtener, 3 sean blancas y 2 sean negras. Estamos hablando de un total de 5 extracciones. Entonces, yo para ingresar en la fórmula y decir qué probabilidad es la que busco, x que sea igual a qué valor, puedo hacerlo de 2 modos, lo vamos a resolver de las 2 maneras. Puedo buscar, esto es lo que voy a obtener de las 5 extracciones, 3 van a ser blancas y 2 van a ser negras. Puedo trabajar en este caso que x sea igual a 3. Cuando x sea 3, fíjense que estoy haciendo referencia a las bolitas blancas, cuando x sea 3. Entonces, cuando yo trabaje de x3, cuando x sea 3 y haga referencia a las blancas, el éxito va a estar vinculado, cuando yo calcule P, cuál es la probabilidad de obtener una blanca. Entonces, aquí lo voy a hacer en este gráfico. Si esto es todo lo que tengo en la caja, esta es la caja, dentro de la caja hay 7 blancas y 3 negras, y yo busco la probabilidad, por un lado, que estamos llamándole el éxito, la probabilidad de obtener una blanca. ¿Cómo la calcularía? ¿Cuántas son las blancas dentro de la caja? Son 7 de un total de ¿cuántas? 7 más 3 son 10. Ese es el valor de probabilidad de tener éxito. Y lo que estamos llamándole nosotros fracaso, que es la probabilidad de que no sea blanca. Esto es lo mismo que tengamos la probabilidad de cuáles son las bolitas que en realidad no son blancas. Estamos hablando de la probabilidad de que sea negra. ¿Y eso cómo vamos a calcular? Fíjense, ojalá no confunda, al éxito se lo está denominando como P,
Y al fracaso se lo está denominando como Q. Esto es el éxito y esto es el fracaso, simplemente para el tema de entrar en la formulita. La formulita me dice que el éxito es P y el fracaso es Q. En todo caso, ¿cómo calculo la probabilidad de que no sea blanca? Es igual al cálculo de la probabilidad de obtener negra. ¿Cuántas negras hay en la caja? Son 3, en total de ¿cuántas? De 10. De ese modo calculo la probabilidad para que sea blanca y la probabilidad para que sea negra. ¿Con cuáles voy a trabajar? Voy a trabajar en este caso con las blancas. Voy a trabajar con las bolitas blancas. Cuando yo defino con qué elemento vamos a trabajar, recién me voy a la fórmula y digo la probabilidad de que X sea igual a 3, me voy a la fórmula que me dice combinatoria n de X, n es 5, X es 3, por la probabilidad del éxito, P. ¿Cuál es P? Fíjense, estoy trabajando en este caso con las blancas, entonces la probabilidad de que sea blanca es igual a 7 sobre 10 elevado a la ¿cuánto? A la X, que es 3. Por la probabilidad de fracaso de que no sea blanca es igual a 3 dividido 10 elevado a la n menos X. 5 menos 3. Y ese cálculo me dará, hacemos el cálculo, y ese cálculo me dará un valor de 0,3087. Otra forma de resolver, otra manera de plantear este problema, es decir, que n mantiene, son las 5 extracciones. ¿Y qué probabilidad voy a buscar? Me pide como resultado tener 3 blancas y 2 negras. Voy a buscar que X sea igual a 2, pero en este caso voy a estar trabajando con lo que son las bolitas negras. Para cuando yo trabaje con las bolitas negras, y eso es relativo y es opcional para ustedes, dentro de la caja decimos que tenemos 7 blancas y 3 negras. Cuando yo trabaje con que voy a buscar probabilidad, trabaje con las negras, el éxito para mi fórmula, eso que llamamos P, y el fracaso, eso que en la fórmula llamamos Q. ¿Cómo va a estar calculado este éxito? Va a ser la probabilidad de obtener, ¿qué estoy buscando? Probabilidad en función de las negras. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de obtener una negra? Es igual, ¿cuántas negras hay en la caja? Son 3 de un total de 10. ¿Y cuál es la probabilidad de no obtener una negra? Es lo mismo que decir la probabilidad de que sea blanca. ¿Cuántas son las blancas aquí? Son 7 sobre 10. Fíjense, esto es el éxito y esta es la probabilidad de fracaso. Con esto me voy a la fórmula y digo la probabilidad de que X sea qué valor. No estoy trabajando con las blancas, voy a trabajar si de los resultados de las 5 sucede que 2 son negras, las otras 3 restantes van a ser blancas. Por cualquiera de los dos lados puedo llegar al cálculo. Entonces decir que X es igual a 2, estoy trabajando con las negras, es igual a que combinatoria n, que es 5, y X en este caso 2. Por la probabilidad del éxito, ¿cuál es el éxito? Dijimos que éxito para este caso, cuando yo trabaje con las negras, éxito va a ser igual 3 sobre 10 elevado a la X. ¿Cuánto vale X? X vale 2 por el fracaso. La fórmula me dice por el fracaso que es igual a 7 sobre 10 elevado a la n, que es 5 menos X, que es 2. Si ustedes se fijan, 5 menos 2 me va a dar 3, que este término es exactamente este mismo, y 5 menos 3 aquí es 2, que es este término, y el inicio de la combinatoria va para este caso 5 con 2. Y hacemos el cálculo
hacemos el cálculo de esta parte y me va a dar como valor 0,3087. Obtengo esa probabilidad para que funcione blanca, la probabilidad de que sea en 3 blanca, 0,3087. Y cuando calculo la probabilidad de que 2 sean negras, me da el mismo valor. Lo resuelvo así o lo resuelvo de este modo. Bien, ese es nuestro segundo ejercicio para este tipo de distribución de probabilidades, hablando de lo que es la distribución binomial. Copiémoslo el ejercicio, por favor. Los que terminan de copiar y no tienen duda, vamos a quedar ahí en la clase.